La verdad, no estoy muy seguro de cuándo comenzó todo esto. Es increíble que incluso siga con vida. Por favor, empiece desde el principio. No hablaré hasta asegurarme que mi integridad física esté garantizada. Perdí mi hogar, mi familia, incluso los que intentaron sobrevivir a este caos junto conmigo, fueron asesinados por el ejército para silenciarlos. Era un hecho de que no querían que supieran qué pasó en ese pueblo. Por favor, Dr. Birk, confíe en nosotros. El agente Kennedy y yo solo queremos saber qué sucedió en su ciudad. Usaremos un distorsionador de voz y censuraremos su rostro para evitar ser reconocido. Lo que diga en este cuarto no comprometerá su seguridad en lo más mínimo. No, no es suficiente. ¿Cómo saber si ustedes no son como ellos? Podría estar en ustedes ahora mismo. Podrían transformarse y matarme luego. Si estuviéramos infectados, estaríamos en coma en este momento. Como usted bien sabe, esta epidemia requiere un lapso corto en estado de coma, donde después llega la metamorfosis. Confíe en nosotros. Solo queremos que nos diga qué sucedió. Muy bien. No recuerdo cuándo comenzó exactamente, pero sí recuerdo que comenzó con un meteorito. Un meteorito que había impactado a medio kilómetro en las afueras de la ciudad de... El hospital donde yo trabajaba quedaba cerca de la entrada de la ciudad. La explosión pudo verse desde ahí. La onda expansiva me lanzó a mí y a mi oficina por los aires. Al abrir la ventana no podía creerlo. Una nube con forma de hongo salía desde el árido y seco desierto. Todos en el hospital, empezando por los doctores más jóvenes, salieron para ver la nube con forma de hongo. Estaba asustado. Todos lo estábamos. Temíamos que esto fuera otro atentado como el del 11 de septiembre. Ojalá lo hubiera sido. Hubiera sido menos trágico. Decidí calmar a todos y convencerlos de que volvieran a sus puestos de guardia. El impacto sucedió a las 9:34 p.m. día martes. A la mañana siguiente, más de la mitad de la ciudad estaba reunida alrededor del cráter. Al principio solo quería ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no esperaba que un grupo de jóvenes me trajera el mismo objeto que impactó esa noche. Los regañé. ¿Cómo pudieron traer hasta aquí un objeto que no tenía ni idea de lo que era? Incluso tocarlo o acercarse a él hubiera sido peligroso. ¿Cómo saber si no estaba cargado de radiación o infectado con alguna enfermedad o tan siquiera pensaron si era un arma terrorista? Estaba a punto de exigirles que se fueran de mi hospital cuando uno de ellos me pidió que me calmara. Me entregó el objeto que parecía un fragmento de roca, no más grande que un balón de fútbol. Les intenté explicar que yo solo era un doctor en medicina, no un experto en aerolitos y meteoritos. Pero insistieron en que lo examinara. Que no había nadie más, e incluso dijeron que me pagarían por darles resultados. No entendía por qué tanto interés en que lo examinara. Pero la oferta era tentadora. No era un secreto para nadie de que los hospitales de la ciudad estaban siendo mal pagados. Tampoco es que estuviera haciendo nada ilegal. Ese maldito D. Nos había prometido que nos daría mejores equipos para los hospitales en cuanto ganara las elecciones. Por eso votamos por él. Pero pasó el tiempo y el poco salario no cambiaba. Siempre era el mismo. Los equipos que prometió tampoco llegaron. Dijo en una rueda de prensa que estaba haciendo lo que podía, pero todos sabíamos que era mentira. El dinero de la ciudad era malgastado en viajes que hacía a Hawái con su pareja. Un artista famoso de Inglaterra, un tal Gary no sé qué. Mientras examinaba la roca o eso creía que era, descubrí algo extraño. Al quitar los restos rocosos descubrí que había algo duro. No era quebradizo como los restos rocosos que le quité. Decidí usar el tomógrafo para averiguar qué era esta cosa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Dentro había algo que se movía. Esto no puede ser, pensé. ¿Acaso esto es un embrión? Los jóvenes que me dieron esa cosa me llamaron al día siguiente. Sé que eran ellos. Nunca olvido el sonido de una voz. Les pregunté cómo había descubierto mi número, pues no recuerdo habérselos dado en ningún momento. Ignoraron mi pregunta y de inmediato me preguntaron qué había descubierto de aquel meteorito. Comencé a sentirme incómodo. ¿Quién era esta gente? Mi sexto sentido me advirtió que quizá era mejor no hacer tantas preguntas. Cuando les dije lo que en realidad era ese meteorito, la voz en el teléfono me dijo que vendrían a mi hospital mañana.
Llegó el día de mañana pero ellos no vinieron. Pasó una semana y ya estaba a punto de arrojar esa cosa a la basura, pues me daba un mal presentimiento cuando una multitud de personas entró a mi oficina. Todos llevaban ropa similar al de una secta religiosa. Me exigieron que les entregara a la progenia de los dioses. Me apuntaron con un arma y no tuve más opción que acceder. El sujeto que me apuntaba, que creo que era el líder, guardó el arma y alzó con sus dos manos esa cosa y gritó a sus seguidores: "Esta será nuestro ascenso hacia los divinos. Nos han dado esta oportunidad. No la desperdiciaremos. Ahora traigan al sacrificio". Entre ellos trajeron a un niño no mayor de unos 13 o 14 años. Llevaba ropa similar a los de estos tipos. Tras de él habían dos tipos que se aseguraban que avanzara hacia el sujeto que tenía ese huevo. Le dijo al niño que no tuviera miedo, que ha sido escogido desde su nacimiento para ser la llave y la puerta a nuestros señores, quienes nos darán sus poderes y así convertirnos en sus semejantes. El niño con cara de resignación asintió con la cabeza, y ese sacerdote demente procedió a romper el huevo dándole golpes con su arma. Sacó al embrión que había dentro, y mientras esos dos sujetos sostenían al niño para evitar que escapara, lo obligaron a comérselo. El niño comenzó a retorcerse cayendo al piso y convulsionó mientras toda esa secta de mente gritaba: "Benditos somos y benditos seremos", una y otra vez. En medio de todos esos gritos, aproveché y llamé a la policía. A pesar de que se demoraron en llegar, la secta solo se quedó arrodillada alrededor del niño. Ya casi dejaba de moverse. Su piel comenzó a mostrar un pálido azul. Era un hecho de que estaba muriendo. Después de que arrestaron a la secta, no demoré ni un segundo más y llevé al niño a la zona de emergencias. Lo estabilizamos y de algún modo logramos mantenerlo con vida. Pero quedó en estado de coma. No había otra forma más que esperar a que despertara. Con respecto a lo que le obligaron a tragarse, pues le hicimos un montón de análisis de sangre, de tomografías, pero no encontramos qué pasó con ese embrión. Simplemente desapareció del cuerpo del niño. El niño tenía todos sus órganos en buen estado, y no parecía sufrir de daños internos o externos en ninguna parte de su cuerpo. Pasaron los meses y el niño no mejoraba. Luego en las noticias dijeron que cada miembro del culto hacia los ovnis se había declarado culpable por el asesinato del niño Lock Lane. Sus padres también eran parte de ese culto. Pobre niño, pensé, mientras veía por televisión cómo los policías les quitaban sus máscaras a la secta. Me quedé asombrado y creo que no fui el único cuando vi que el mismísimo líder, el que le dio el maldito embrión a ese pobre niño, era nada más y nada menos que el alcalde. La reportera en prisión lo entrevistó preguntándole cómo se sentía respecto al lamentable caso del niño Lock Lane que se debate entre la vida y la muerte en el hospital de la ciudad. A lo que él respondió: "Yo soy una víctima. Una persona enjuiciada y condenada por tener creencias y preferencias diferentes. Lo del niño Lock Lane fue lamentable, pero necesario, ya que a través de él, los dioses tendrán su entrada a este mundo, y a través de su juicio divino, harán justicia y me recompensarán. La justicia que necesitamos todos, y que todos debemos tener". Al escucharlo decir eso, vaya asco sentí por ese hombre. Era un hijo de puta con diploma y doctorado. Se hace la víctima después de cometer un crimen. Rogaba a Dios que lo sentenciaran a muerte o por lo menos se quede en la cárcel para siempre. No hace falta mencionar que su pareja era también parte del culto. No me sorprendió. Habían llegado mis 2 días libres. Me fui a casa a relajarme. O al menos lo intenté. No podía ni siquiera dormir tranquilo pensando en cómo estaría ese niño. Pues tengo una hija como de su misma edad. Tuve que hacer un esfuerzo grande para relajarme y no pensar mucho en eso. Lucharía por salvarlo una vez más en cuanto descansara un poco. A eso de la 1:30 de la madrugada, mi celular sonó. Era Rebecca Chaimber, una de mis enfermeras. Me dijo que me necesitaba con urgencia en el hospital, pues algo había pasado. "Es el niño", me dijo. Salí de la cama de un brinco despertando a mi esposa. Tomé mi auto y me dirigí al hospital tan rápido como pude. Al llegar, la entrada del hospital estaba repleta de policías. Al buscar a la enfermera Rebecca preguntándole qué había pasado, me dijo que el niño había desaparecido repentinamente. ¿Desapareció?, le resalté. Le pregunté y qué sucedió con el médico que vigilaba su cuarto, a lo que la enfermera me respondió que también desapareció. No podía creerlo. ¿Y la recepcionista, que no vio nada?,
Rebeca me respondió. Mi doctor también desapareció. Esto tenía que ser una broma de mal gusto. Ese niño estaba en estado de coma hace un momento. Es imposible que se levantara y se fuera así de la nada. ¿Y a dónde se fueron el enfermero que lo cuidaba y la recepcionista? Me fui corriendo a la habitación del chico. Los policías ya estaban en el lugar. Vi sangre en la camilla donde antes estaba el niño, y la silla donde se supone que se sienta el enfermero vigía tenía sobre ella una mancha de sangre en la pared con grietas haciendo un círculo. Es como si hubieran aplastado algo contra ella con una fuerza impresionante. El cuarto no fue tocado hasta hallar toda la evidencia posible. Y así pasó un mes. Luego la gente de la ciudad comenzó a desaparecer.